Hola, hola, muy buenos días, apreciables licenciados y licenciadas. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión para ir retomando pues prácticamente todo el preestablecimiento en función a la materia bases del proceso gestáltico. Voy a dar inicio con esta cápsula audiovisual y en lo que se van reincorporando y conectando, pues ya les voy a dando acceso a la clase, ¿ok? Vamos a ir manejando desde una postura introductiva todo lo relativo a los orígenes de la terapia de la Gestalt y cómo fue generando también apertura y cambio simbólico para poder procesar todo lo que significativamente en la actualidad se va encaminando, ¿no? Entonces, relativamente todo dentro de los orígenes de la terapia gestal, aunado en Alemania en 1879, cuando Wilhelm Wundt establece esta parte de la psicología como ciencia, empieza a presenciarse mucho una estructuración dentro de la psicología gestal, ¿no? Tenemos antecedentes donde Kohler y Kafka empezaban a dar como representaciones muy lineales dentro del control dentro de la gestal. Algo que es muy curioso dentro de esta categoría es también cómo se fueron preestableciendo cada uno de estos patrones y cambios significativos. La gestal como tal entonces empezó a dar mucho tema de qué hablar, empezó a generar elementos también que preferían ir argumentando configuraciones, ¿no? Entonces, dentro de esta parte, en los inicios de la psicología gestal, se fue centrando mucho el interés en la investigación acerca de la percepción. Esto también integrativamente entre los diferentes campos de aprendizaje, dentro de la instrucción social, dentro del pensamiento, y todo mediante un fundamento psicológico, ¿no? Entonces, la gestal, dentro de este antecedente en 1997, nos decía que era un aspecto en el cual tratábamos de comprender, pues prácticamente mediante nuestro proceso reflexivo y de análisis, los elementos que constituyen el sistema holístico, o sea, la superficialidad del todo, ¿no? La palabra gestal, pues prácticamente nos va dando una entidad específica, nos va concretizando y se va dando una existencia organizada a lo que posee un modelo ya definido, ¿no? Entonces la gestal significa como esta parte de la cotidianidad o el estilo de vida humana diaria. La psicología gestal empezó a dar también una teoría de campo que prácticamente fue prevaleciendo argumentos básicos que se fueron considerando pues prácticamente muy indagantes, muy precisos, un campo también básico dentro de esta apertura que dio aporte hacia el yo, hacia esta parte del medio ambiente conductual. La gestal empezó a dar también determinaciones de conductas y patrones y todo esto nos fue dando una apertura también dentro de la base evolutiva dentro de la psicología. Los bases dentro de esta parte estructurada entonces del proceso gestáltico nos ayudaron a inclusive a anclar hasta el día de hoy lo que se conoce comúnmente como la terapia gestal, que esta pues prácticamente fue fundamentada también desde la existencia de Fritz Perls, ¿no? Quien fue generando pues prácticamente un proceso dentro de la integración de las ideas, dentro de la percepción, aunado a esto realizó acciones con Kurt Goldstein y empezó a dar como que aportes acerca del desarrollo integrativo de la capacidad del ser humano, ¿no? Es aquí en donde la psicología de la Gestalt fue recogiendo muchos antecedentes gestálticos desde el existencialismo, la función fenomenológica, el trabajo con lo psicodramático, ¿no? Y cómo también fueron anclando aspectos también para ir percibiendo lo que se trabaja justamente en esta parte gestáltica, que es el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, dentro de muchas cuestiones, la Gestalt toma en cuenta el índice dentro de la capacidad de Peirce, ¿no? Él nos decía que dentro de la psicología Gestalt se empezaban a ver un sistema de organización de hechos, de percepciones, de conductas, de fenómenos y de elementos que también iban integrando la capacidad individual y cómo eso nos daba un sentido y un anclaje particular.
A raíz de todo esto, la terapia gestal empezó a tomar en cuenta todo el campo biopsicosocial, o sea, cómo se preestablece todo biológicamente en mi organismo, cómo voy anclando mi calidad mental y cómo eso lo replico para con la sociedad. En su totalidad, esto empezó a dar como una intención básica sobre la interacción del organismo y del medio ambiente, ¿no? Recordemos que la psicología también tiene una función conductual en donde nosotros actuamos en función a los estímulos selectivos que tenemos en nuestro medio natural. Entonces, de esta forma, la terapia empezó a utilizar variables integrativas como la fisiológica, la sociológica, algunas cuestiones cognitivas y motivacionales, que en su momento también dieron mucha apertura para poder comprender todo esto. Hasta el día de hoy se puede ir presenciando también dentro de esta parte de la condición subjetiva, todo lo que nosotros vamos generando como dimensiones relevantes, ¿no? Y como prácticamente esto nos da una noción moderna, nos ayuda a enfatizar las diferentes situaciones de nuestra vida y cómo el individuo, pues prácticamente desde la construcción de la obra, se ha considerado un concepto funcional, ¿no? Y parte relativa dentro de esta construcción de bases del proceso gestáltico es cómo vamos unificando, cómo voy comprendiendo el aquí y el ahora y cómo voy dando un argumento también que va sentando desde lo inmediato el efecto en mis experiencias, en cómo me da pues, prácticamente un argumento claro para poder ir conduciendo una explicación del proceso del cambio, ¿no? Y muchas veces a veces nos tomamos en cuenta dentro de esta categoría. Si empezamos a procesar todo esto dentro de la terapia gestal, dentro del aquí y el ahora, qué siento en estos momentos, cómo me estoy armonizando, pues prácticamente generamos una gran mayoría de cambios en función al ámbito del autoconocimiento, ¿no? Y esta parte de la toma de conocimiento es la toma de la conciencia, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos también viendo construcciones dentro de la gestal, en cómo esta clase de conocimiento mediante la terapia gestal nos da pues prácticamente una atención a un mundo sensorial más elevado, a una teoría experimental más inmediata, en el cual vamos constituyendo, vamos argumentando también nuestras situaciones emocionales en un objeto de estudio, vamos generando también conciencia, sometemos todo lo que tenemos desde el darnos cuenta, ¿no? Y adquirimos lo que es la capacidad de incrementar mi toma de decisiones en una función a futuro, ¿no? La terapia gestal, entonces, como tal, nos genera un acceso dentro de la experimentación, eh, nos hace pues prácticamente anclarnos y vivir el sentir el aquí y el ahora, que prácticamente es el eje primario dentro del proceso integrativo del gestal. Entonces, como es un enfoque experimental, como es un sentido exacto dentro del término experimental en uno mismo, pues prácticamente nos va a ayudar a ir captando vivencias del momento actual, algunas cuestiones dentro de unos hechos o hechos simbólicos que me estén pues, prácticamente acompañando dentro de mi organismo en estos momentos, ¿ok? Y dentro de toda esta base sólida, dentro de la terapia gestal, también están los postulados centrales dentro de lo que también retoma el existencialismo y el aspecto fenomenológico, ¿no? En sí, la terapia gestal fue prevaleciendo y generando campos muy funcionales y también muy dinámicos para poder retomar la filosofía existencial y la fenomenología, ¿no? Estas constituyen el fondo más importante para los conceptos dentro del humanismo y la terapia gestal. Dentro de esta parte empezamos a ver que el existencialismo está en contra dentro de la razón del hombre, ¿no? Concretamente, ¿cómo nosotros podemos ir integrando una parte dentro del existencialismo desde una función filosófica para poder ir fundamentando que la existencia procede de nuestra esencia, ¿no? Es decir, cómo nosotros poseemos como características humanas una esencia de algo determinado, sino que vamos construyendo también nuestra existencia a través de un proceso de libertad. Aquí dentro de esta dualidad también existe una parte dentro del énfasis en que como seres humanos vivimos una integración de nuestra vida mediante el organismo, tenemos libertad de expresión, empezamos a tener actos dentro de la sensopercepción mediante la contemplación y la exploración del ser humano.
y cómo también vamos planteando y vamos implicando todo esto relativamente que es importante dentro del ser humano, como pues prácticamente lo que nos va diferenciando desde el mundo animal racional, ¿no? Entonces, Soren Kierkegaard, que es un precursor dentro de dentro de esta funcionalidad humanista, también fue el primero en llevar a cabo la ruptura de la filosofía tradicional, de la psicología gestal, porque prácticamente él empezó a proponer un mundo subjetivo, en el cual el individuo es el más propio e íntimo hombre. De ahí su valor absoluto para poder ir trabajando sus emociones, para poder ir trabajando su secuencia bien formulada sobre la categoría que va retomando, y prácticamente como también van dando planteamientos acerca de cómo esbozamos la calidad del ser humano y cómo nos encontramos existencialmente, ¿no? Y esto es bien fundamental, siempre en el hecho de decidir o elegir. El ser humano se encuentra, nos decía Kierkegaard, que el ser humano se encuentra pues prácticamente en un margen de libertad, ¿no? En un margen de movimientos, de posibilidades, de oportunidades, en el cual pues prácticamente tiene que ejercer la opción de decidir y elegir. Y también hay una construcción dentro de la capacidad analítica, dentro del psicoanálisis. Pero cada uno de estos argumentos, cada una de estas perspectivas dentro de la gestal, pues sí nos da una buena línea de tiempo, ¿no? Nos construye desde el existencialismo, nos da una visión desde la dualidad del ser humano, donde tenemos que ir integrándonos, tenemos que ir generando a una cuestión individual, colectiva, damos un valor especial a este eje diagonal también que contribuye mucho en cómo nos encontramos como personas, a cómo impactamos también las características vivenciales de nuestra cotidianidad y en cómo dentro del existencialismo también le damos un punto de vida a nuestra imagen como pensadores, ¿no? Ser libre nos dice que no es sinónimo de tener éxito, sino aperturar esta libertad para poder luchar constantemente y poder cumplir nuestras necesidades, ¿no? Es aquí donde también tenemos la capacidad de elegir, de poder decidir y cómo vamos anclando pues, todo esto dentro del establecimiento al vínculo a algo inexistente, ¿no? Entonces, parte de ello, dentro de la estructura de la base, dentro de la función gestáltica, está mucho esta parte del existencialismo, ¿no? Y como prácticamente nos guía dentro de todo lo que tenemos que ir generando en términos de miedos, elecciones perceptivas por la libertad, la elección, la decisión, el acto de responsabilidad, nos da una condición muy presente que prácticamente se tiene que ir trabajando dentro de un aspecto fenomenológico, ¿no? Entonces, todo esto nos despoja en una categoría de información, todo esto nos da una conciencia, nos da una categoría también dentro de las intenciones que queremos ir trabajando, aquello que prácticamente nos da una funcionalidad que propone la psicología dentro del enfoque humanista, de cómo todos somos en un aspecto intuidos, ¿no? Analizados, tenemos una descripción dentro de lo que pasa en nuestra conciencia, ¿no? Y desde la visión fenomenológica nos va dando una implicación sobre una mirada del aquí y el ahora, ¿no? Que es una mirada y una observación atenta sobre el fenómeno desde el punto observado, desde el punto inseparable en lo que me estoy dando cuenta, ¿no? Esta observación pues nos da un aspecto descriptivo, nos da una interpretación también y una comprensión selectiva para poder ir generalizando y tener una causalidad dentro de lo que estamos procesando, ¿no? Entonces, esta parte del aspecto fenomenológico dentro de la construcción existencial, pues Kierkegaard trató de procesar cada una de estas partes y en su momento dar una comprensión basada entre lo que está revelado por la misma situación, justamente en el momento aquí y el ahora, ¿no? Entonces la psicología y la gestalt dentro de las leyes de la percepción empezó a dar todo esto también. La gestalt inició punto de partida desde que prácticamente se empezaron a explicar convencionalmente todos los aspectos basados en la psicología dentro de las sensaciones combinadas o asociadas, que aquí entra el tema dentro de la percepción, cómo teníamos que inmediatamente percibir e interactuar con todo este mundo funcional, con toda esta parte dentro de la totalidad y la fluidez de la experiencia perceptual, ¿no?
Entonces, Werner nos decía sobre la percepción del movimiento o todo lo que tenemos que procesarlo dentro de la comprensión de la unicidad configurada que nosotras y nosotros tenemos. Dentro de los primeros gestalistas que empezaron a estudiar la parte funcional de la percepción, se empezó a presentar también todo este método de experimentación, que siento, que no siento, cómo voy procesando cada uno de estos análisis, cómo voy impregnando mi experiencia dentro de un aspecto psicológico y cómo incluso bueno, dentro de esta intensidad también marcando atención psicológica dentro de las necesidades que ocupa mi organismo, ¿no? La idea principal también dentro de todo esto es cómo nosotras y nosotros tratábamos de ir comprendiendo cada uno de estos fenómenos mediante la percepción, ¿no? Analizando cada uno de los elementos que lo iban constituyendo, ¿no? En vez de ir buscando elementos mentales, pues fuimos prefiriendo ir generando una función más holística, ¿no? Y esto se sintetiza mucho dentro de la presentación de la Gestalt, que nos dice que todo se puede ir resumiendo y generando mediante una decisión o posición de ir adaptando algo más holístico, que nos dice que todo es más que la suma de sus partes, ¿no? Entonces, remontamos y reestructuramos todo el organismo como una comprensión selectiva para también ir comprendiendo el marco fenomenológico de lo que trabaja también la Gestalt, que es la figura y el fondo, el campo psicofísico, las leyes de la Gestalt y prácticamente cómo podemos ir defendiendo cada una de estas características. El campo psicofísico pues determina pues prácticamente la particularidad conductual que tenemos, lo que por naturaleza tenemos como en una estructura mental y secuencial, también cómo generamos compuestos dentro de lo que tenemos ante las diferentes circunstancias en nuestro entorno y cómo también generamos una hipótesis determinante dentro de las condicionantes humanas, ¿no? El experimento dentro del campo, dentro de la percepción, dentro de la sensopercepción y todo esto se fue generalizando mucho dentro de la estructuración de la teoría organísmica de Kurt Goldstein, ¿no? Goldstein fue influido dentro de esta parte de la teoría del organismo, cómo nosotros como organismo vivo nos vamos moviendo como un todo en un estado de tensión en donde debemos de ser orden, ser desorden, se vive un estado de catástrofe y demás. También esto produce una lucha productiva dentro de lo que queremos ir trabajando y damos una diversificación desde lo que llamamos normal o sano, aquel en que la tendencia a la realización sale desde dentro y se supera en función a las perturbaciones, ¿no? Aquí también hay algo bien importante, la tendencia dentro de todo lo que nos decía Goldstein, dentro de esta parte de la aparición de la gestal y justamente dentro de estas bases del proceso gestáltico, se van generando aspiraciones, ¿no? Peirce empieza a retomar de Goldstein conceptos de autorregulación organística, ¿no? En el cual pues, se pretende ir generando pues sintetizaciones en donde debemos de tener una elección de decisión, ¿no? Este proceso dentro del acompañamiento gestáltico nos da una categoría también dentro de la comprensión, nos da características fundamentales dentro de la existencia humana, posibilidades de elegir, de decidir, pues prácticamente es algo dentro de un campo de acción. También trabaja el tema de la autorrealización como un proceso de cambio, la autorrealización como un proceso unitario, en el cual la vida de la autorrealización es un proceso unitario total. Muchas veces vamos anclando esta parte perdón, de la base evolutiva del ser humano, en el cual tenemos que ir creciendo y desarrollando nuevas nociones dentro de nuestra calidad de vida. También nos decía dentro de esta función que está el principio por la atención. El organismo nos dice que está frente a muchos entornos en el cual se va a presentar como un sistema cerrado, manteniendo un breve contacto y constante a través de sus límites, ¿no? Entonces, cómo vamos indagando, cómo vamos procesando desde lo individual a lo colectivo y cómo eso también nos da mucha apertura para poder ir presentando cuestiones más funcionales. Y un principio que también fue gestáltico dentro de la capacidad holística. Nos decía, la teoría organística integra el fenómeno figura y fondo y la tendencia hacia una buena figura para todas las funciones y fenómenos del organismo, ¿no? Esta construcción de los principios dentro del holístico
empezó a dar aspectos también dentro de lo que podemos ir trabajando, ¿no? Dentro de lo que categorizadamente comprendemos dentro de la suma de las partes. Y la comprensión fenomenológica, que prácticamente nos dio un aspecto dentro del análisis de todo el organismo, que cada paso del estudio da diferentes partes y premisas en cuanto a pertenencias, y cómo también todo esto fue relativamente teniendo una epistemología un poquito más pues, prácticamente reintegrativa, ¿no? Y algo que también fue lineado dentro de esta parte de los bases del proceso gestaltico es cómo se fue ligando mucho desde el psicoanálisis, conductismo, hasta terminar en la teoría humanista y preestablecer el trabajo simbólico con la gestal, ¿no? Entonces, Friedberg, Soren Kierkegaard, Kurt Bronstein, todos esos fueron propulsores integrativos para poder ir generando un aspecto más funcional acerca de la gestal, ¿no? Y generó mucho una parte también que se llama teoría de campo. La terapia gestáltica es un enfoque de campo en el cual nosotras y nosotros nos encargamos de ir estudiando algunos fenómenos en el cual la experiencia nos da muchos resultados, ¿no? Es comparable, es básicamente un campo de un todo y cómo podemos ir correspondiendo de manera inmediata ante los diferentes cuestionamientos, ante los diferentes aspectos dentro del campo organismo, ambiente total, ¿no? Que en su momento se va generando también en este método de estudio. Fundamentalmente describimos a bases del proceso gestáltico todas aquellas ramificaciones que nos dieron una red semántica de relaciones, ¿no? En el cual pues prácticamente vamos definiendo todo el continuo dentro de un espacio continuo, en el espacio-tiempo, la estructuración de los organismos, la categoría configurada mediante la relación del ser observador y participativos, ¿no? Y cómo dentro del holismo podemos ir generando que todo es más que la suma de las cosas, ¿no? La gestal, así como la psicología, pues prácticamente nos va a dar esta característica de la función organísmica, es como también vamos generando ambientes dentro de la función organismo-ambiente y cómo se denomina desde un fondo o un campo de acción, ¿no? Aquí pues tenemos que ir viendo la actividad, la selectividad y la satisfacción dentro de las necesidades y cómo podemos ir generando leyes dentro de la formación gestáltica, ¿no? Y justamente todas estas leyes y principios de la percepción o leyes de la gestal nos dan un argumento bien claro para poder presentarlo, ¿no? Como la ley de la proximidad, en cómo los elementos están más cercanos y cómo nosotros los percibimos desde un objeto coherente, la ley de la semejanza, que también nos da una particularidad dentro de cómo los vimos o podemos vernos dentro de una similitud y cómo podemos ir percibiendo parte de la misma estructura o forma. También la ley de la conclusión o el cierre, que la gestal nos dice que tenemos que ir llenando estos vacíos dentro de la cualidad de ir completando las cosas que en su momento no logramos apercibir de la manera más adecuada. Y la ley de la pragmática, ¿no? Que es también el campo que se va formando dentro de la estructura al acompañamiento de la gestal, ¿no? Entonces, relativamente todo esto es lo que nos va dando la base efectiva dentro de la psicología gestáltica, en cómo vamos procesando estos cambios, en cómo vamos aumentando también nuestra situacionalidad del caso y cómo también todo esto nos ayuda a prevalecer y a existir y prácticamente a generar nuevas pautas de evolución para la población humana. En términos generales, bases del proceso gestáltico nos ayudan a darnos cuenta dentro de estas integraciones de leyes, la figura al fondo, el aquí y el ahora, el cómo puedo ir anclando también mi senso-percepción a una imagen humanista es clarificada y también fundamentada para la comprensión a la convivencia social e integrativa. ¿Ok? Pues bueno, mis estimados licenciados, con esto vamos a cerrar la breve introducción acerca de este primer acompañamiento en base a esta parte de la estructuración de la gestal. Ante cualquier duda, comentario o circunstancia, pues pueden comunicar conmigo sin ningún problema. Les deseo un excelente día. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto.